Aló, buenos días. Hola, profe. La Hola. profe, Oye, ¿qué les pasó ayer jueves? Lo estuve esperando 40 minutos. yo igual, profe, y nunca me respondió. ¿Pero cómo? Quizás me metí a otro link. Es que en realidad ocupé todos los links, los de ayer, porque hay uno a las 8 de la mañana, después hay otro, y el otro día mandó otro en un correo. Y ocupé los tres y ninguno de los tres me respondió. Yo ayer lo estuve esperando 40 minutos en el link que corresponde. No se metió nadie. Ya vamos a continuar nomás, porque no puedo perder más tiempo ya. Tratemos de mejorar eso, porque si tienen choques de horario, si tienen alguna otra prueba, avísenme, profesor, ¿sabe qué? No voy a entrar a la clase, yo me salgo por esta razón y no voy a entrar, mándenme un correo, ustedes saben mi correo, y así yo no abro, pues no hago la clase o espero. Pero por favor, porque si no, ya es que estábamos en la última clase, por favor. Creo que habíamos terminado de pasar lo último de cinemática. Ya, o sea, tenemos que ver lo que es entonces movimiento parabólico. Sí, Ya, ok. de hecho dijo que tenía un material en el aula que teníamos que descargarlo para Sí, que no pues sí, estuviéramos tan perdidos. sí, ya estaba ya ese material, yo ya lo subí ya. Entonces ahora lo voy aquí está aquí está. Hasta aquí va a entrar para la prueba del próximo viernes. La prueba la hacemos el próximo viernes. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es el movimiento parabólico. Ya. Hasta el momento hemos visto problemas tanto en el plano horizontal como el plano vertical, entonces el movimiento parabólico que estoy mostrando aquí es el resultado de la superposición de dos movimientos, un movimiento a lo largo del eje X y un movimiento a lo largo del eje Y. ¿Qué características tiene a lo largo del eje X? Que es un movimiento rectilíneo uniforme. No puedo decir rectilíneo porque obviamente su trayectoria es una parábola, pero sí la aceleración a lo largo del eje X vale cero y el movimiento en la vertical, ¿no es cierto? El movimiento en la vertical es un movimiento uniformemente variado bajo la presencia de una aceleración de gravedad menos GJ, que es siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, si tú colocas en una juguera este movimiento uniforme a lo largo del eje X más un movimiento acelerado en el eje vertical, da como resultado un movimiento de tipo parabólico. Y para efectos de movimiento de los objetos, un cohete, ¿cierto? Una pelota de fútbol, una roca y el proyectil que sea, ¿cierto? Se supondrá anular la resistencia al aire al movimiento de los cuerpos. Entonces aquí lo que tenemos es una trayectoria de esas características, es una trayectoria parabólica. Ya voy a ratificar el por qué parabólica, ¿ya? Porque uno podría decir un movimiento curvilíneo, ¿ya? Entonces, tú para generar este movimiento, tú le tienes que asociar en el punto A una cierta velocidad de salida, velocidad de tiro, ¿cierto? Haciendo un ángulo inicial teta sub i. Y obviamente al salir de esas características, ese vector que es tangente a la trayectoria va a describir, ¿cierto? Y hace que la partícula describa un movimiento de esas características, alcanzando el punto E. Entonces, tenemos las componentes de la velocidad de salida. Entonces, de acuerdo a la figura, vamos a calcular las componentes de la velocidad de salida. Si tú proyectas esta que está aquí, la proyectas bajo el plano horizontal, esa velocidad horizontal v sub 0x que le llamo, porque la velocidad a lo largo del eje X, esa proyección vale v sub 0 coseno del ángulo en cuestión. Y ese ángulo se repite aquí arriba, ahí. Por tanto, esa proyección vale v sub 0
seno del ángulo de salida, que tú se lo das. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Son las componentes de la velocidad del ángulo de la velocidad de salida de la partícula. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular las componentes de la velocidad en función del parámetro tiempo? Es decir, obtener la velocidad en cualquier instante de tiempo. Esa es la idea. Entonces sabemos que de acuerdo a las condiciones iniciales CI, en el eje X tengo la velocidad final en el eje X, es la velocidad inicial en el eje X, más la aceleración en el eje X por el tiempo t, coma, pero la aceleración a su X vale 0. Por tanto, al hacerse 0, ese término desaparece. 0 por algo te queda 0, y te queda que la velocidad en cualquier instante Vx es igual a la velocidad V sub 0x, que es constante. Y por lo tanto, entonces la componente Vx vale V sub 0x, que depende, ¿cierto?, es igual a V sub 0 por el coseno del ángulo de salida. Es decir, tú le das la velocidad al objeto y el ángulo de salida en cuestión. Entonces tengo que Vx vale V sub 0x, y eso es igual a V0 coseno del ángulo de salida. Entonces lo que tenemos ahí es la velocidad a lo largo del eje X. Y ahora tenemos la velocidad a lo largo del eje Y. Eso es igual a V sub 0i, es la aceleración a su I por t, pero la aceleración a su I es igual a menos GJ. Por lo tanto, te queda que la velocidad en cualquier instante, a lo largo vertical en cualquier instante de tiempo, la velocidad inicial menos G por t. Y la velocidad inicial es V sub 0 seno de alfa menos G por t. Es decir, la velocidad vertical depende del parámetro tiempo. Entonces tú tienes aquí dos términos, un término positivo y un término negativo. Entonces cuando va subiendo, este término se hace mucho más grande respecto a este otro, por lo tanto la resultante te da positiva. En algún momento, esta componente de la velocidad de salida en el arco vertical V sub 0 seno alfa se va a igualar con G por t. Y eso, por cierto, puede, si se igualan, vale 0, es decir, ya no sigue subiendo verticalmente. Y puede suceder que al transcurrir el tiempo, a mayor tiempo, este término negativo se hace mucho más grande que este otro, por lo tanto la diferencia te queda negativo, significa que el móvil viene bajando. Y si uno quiere calcular la magnitud de una velocidad, o la magnitud de un vector en general, la magnitud de un módulo es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. Y la dirección, tú dices alfa es tangente a la menos 1 de la componente vertical, que sería, ¿cierto?, el meterle todos los números en cuestiones para obtener la componente vertical, y la divido por la componente horizontal y obtengo el ángulo que hace el vector que es tangente a la trayectoria en un instante determinado. No sé si hay alguna duda de lo que acabo de explicar. ¿Alguna consulta, chicos? No, Ya. Continuamos entonces. Entonces ahora lo que interesaba, ¿cierto?, era calcular las componentes de la velocidad en cualquier instante de tiempo. Entonces ahora, la pregunta es, ¿habrá algunas ecuaciones que nos permitan calcular la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo? Por supuesto. Entonces sabemos que la posición de la partícula está dada por, en términos generales, la posición final igual a la posición inicial más v sub 0x por t, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración horizontal por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración horizontal ya sabemos que como resultado de este movimiento eso vale 0, así que ese término, un medio de a su x por t al cuadrado, desaparece. 0 por algo, todo ese término desaparece. Entonces, pero la aceleración horizontal vale 0, así que te queda que la posición final es la inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, si yo analizo nuestro esquema inicial, la proyección horizontal vale 0 porque la partícula sale del punto 0, 0, tanto horizontal como vertical. Así que la posición inicial vale 0, que es lo que está ahí. La posición inicial vale 0 y la componente de la velocidad inicial es v sub 0 coseno alfa, lo que acabamos de explicar. Por lo tanto, fíjate tú que toda esta expresión que aparece aquí enorme, eso desaparece, eso vale 0, y te queda que la posición final de la partícula es v sub 0
por el coseno del ángulo en cuestión por el tiempo t. Y eso es la ecuación, le vamos a llamar asterisco. Y esa ecuación te permite calcular la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. De igual forma, si tú quieres calcular la posición vertical, la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración vertical ya no es cero, sino que es menos GJ. Por lo tanto, te queda la altura final es igual a la altura inicial más b sub 0 i por t, menos un medio de la aceleración que era la aceleración vertical, que era menos g por t al cuadrado. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones del problema, me traigo al problema inicial. ¿De qué altura sale? Sale una altura inicial 0 y la componente de la velocidad de salida vale b sub 0 seno del ángulo de salida. Entonces aquí coloco altura inicial 0, la componente vertical. Por lo tanto te queda que la altura final es igual a la altura inicial más b sub 0 seno del ángulo de salida por el tiempo t menos un medio de g por t cuadrado. Y esa ecuación le llamo la ecuación 2. Esta ecuación que está aquí te permite calcular la posición vertical de la partícula en cualquier instante de tiempo. Y esta otra ecuación que aparece acá te permite calcular la posición horizontal de la partícula en cualquier instante de tiempo. Aquí eso yo debería hacerlo desaparecer, sería 0, porque sale verticalmente desde una posición 0. Entonces ahí tenemos las ecuaciones que eso usted se debería quedar con esas ecuaciones para calcular, ¿cierto?, la posición horizontal y vertical de la partícula en cualquier instante de tiempo. Si usted quiere calcular la velocidad en cualquier instante en el largo del eje X, ¿cierto?, debería ser esa ecuación, debería quedarse. Y en el eje de la Y, la componente vertical, debería quedarse con esa ecuación. Y si usted quiere la magnitud o módulo del vector en ese instante, son las dos componentes al cuadrado, igual que el ángulo es tangente, el ángulo que hace el vector velocidad que es tangente a la trayectoria, es como tangente a la menos 1 de BI partido por BX. Hay dos ecuaciones que yo le llamé, a esta ecuación le llamé asterisco y a esta ecuación le llamé 2 asteriscos. Entonces lo que voy a hacer, de la ecuación asterisco voy a despejar el tiempo t. Entonces de la ecuación asterisco te queda xf igual a b sub 0 coseno de teta por t, y de ahí despejo el tiempo. Entonces esto está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la posición final partido por b0 coseno de teta, que es el tiempo t. Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces te queda altura final es igual a la altura inicial más el b0 seno de alfa por el tiempo t. Ahí está, b0 seno alfa por el tiempo t. Y el tiempo t ¿cierto? Nos queda xf igual a b0 coseno de teta menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Al elevar al cuadrado tengo que librar la posición final al cuadrado, b sub 0 cuadrado, coseno cuadrado teta. Entonces si eso uno lo arregla un poco, te queda que la altura en función del desplazamiento horizontal es la altura inicial, que puede ser 0, y aquí te queda el b sub 0 se te van, y te queda seno partido por coseno, que es tangente de teta por x. Y aquí te queda menos un medio de g por x cuadrado partido por b0 cuadrado coseno cuadrado teta. Y esa ecuación que está encerrada en rectángulo corresponde a la ecuación de la trayectoria del móvil. Y de acuerdo a las condiciones iniciales del problema, la altura inicial era 0, y esto nos trae ciertas consecuencias. Primero que nada, si tú analizas esta ecuación, hice desaparecer el tiempo. Por lo tanto, no es una ecuación independiente del tiempo. Entonces, cuando estoy resolviendo un problema de estas características, y no tengo el parámetro tiempo, puedo recurrir a esta ecuación, que es la ecuación de la trayectoria, porque es independiente del tiempo. Ahora,
Por definición, si yo te digo que el A es igual a tangente teta, yo voy a reemplazar ahí por una A, y al B va a ser igual a G partido por 2 B0 cuadrado coseno cuadrado teta, implica que I de X es igual, me quedó A por X, porque el I sub 0 vale 0, y eso te queda menos B por X cuadrado, que corresponde a esa expresión que aparece ahí. Y eso que está ahí corresponde a una ecuación de una parábola con semiejes A y B. Por eso que fue ambicioso nuestra proclama inicial al decir que esto era un movimiento parabólico, y hemos demostrado que en términos paramétricos, que la ecuación que está aquí disfrazada, en términos paramétricos, en términos matemáticos, corresponde a una ecuación del tipo ax menos b por x al cuadrado, donde a y b son los ejes mayor y menor. Por lo tanto, uno puede decir de aquí en adelante que el movimiento realmente es parabólico, porque hemos demostrado que su ecuación corresponde en términos paramétricos a una parábola que está desfasada y está invertida, cuyos ejes mayor son a y cuyo eje menor es b. Entonces, estamos en condiciones de poder calcular, voy a retraerme un poco, de calcular las componentes de la velocidad en cualquier instante de tiempo, su magnitud o módulo, que sería la rapidez, y el ángulo que forma, ¿cierto?, el vector, el vector de, digamos, velocidad. De igual manera, ¿cierto?, podemos conocer las posiciones de la partícula en cualquier instante de tiempo en el plano horizontal, y conocer la altura de la partícula en cualquier instante de tiempo en el plano vertical. Además de eso, ¿cierto?, hay una ecuación que relaciona el desplazamiento vertical con el desplazamiento horizontal, y es independiente del tiempo, y que se llama la ecuación de la trayectoria, que es una parábola. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Ya. Usted sabe que yo estos PPT ya está arriba hace algún tiempo, y una vez que yo declaro todo el aspecto técnico en cuestión, ¿no es cierto?, el formato y todo el asunto, después desarrollamos problemas. Vamos a generar algunos casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? En el caso de tener un problema de carácter simétrico, como está presentado aquí, es decir, parte del plano 0, 0, y llega a un punto 0, ¿cierto?, 0,x, porque la altura vale 0 nuevamente, y llega al punto 0 y se desplaza una cierta distancia x, es decir, el problema, ¿cierto?, es simétrico. Lo que sucede en la subida es lo mismo que pasa en la bajada. Entonces, para este caso, se certifican algunas cosas. ¿Cuáles cosas se certifican? La máxima altura o la altura máxima que alcanza un cuerpo. El alcance horizontal máximo, que es la máxima distancia en forma horizontal, que es el r. Y el tiempo que le toma a la partícula en alcanzar su punto de máxima altura, que es el tiempo máximo. Entonces, esas tres variables de tiempo máximo, altura máxima y el alcance horizontal máximo, yo las puedo ocupar en el caso en que el objeto salga de un plano horizontal y llegue al mismo plano horizontal. Si hay un desfase de altura, ya no se cumple ni la altura máxima, ni el tiempo máximo, ni el alcance horizontal máximo, y tienes que resolver el problema con las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que es el tiempo máximo? El tiempo máximo es el tiempo que demora la partícula en subir, ¿o cierto?, en alcanzar su punto de máxima altura. Es decir, el tiempo que le toma a la partícula ya, echa a andar tu cronómetro, y el tiempo que demora en alcanzar su punto de máxima altura. Altura máxima con tiempo máximo. Entonces, la ecuación de vertical dice BI igual a B sub 0I menos G por T, pero ya no sigue subiendo verticalmente, por lo tanto la componente de la velocidad final a lo largo del eje Y vale 0, es decir, la partícula ya no sigue subiendo verticalmente. Entonces coloco un 0, la velocidad inicial ya sabemos a lo largo del eje Y vale B0 seno alfa menos G por T. Esto lo paso hacia el otro lado con signo negativo, como ambas cosas te quedan negativas, multiplico por menos 1, y el G que estaba multiplicando al tiempo paso al otro lado dividiendo. Y esa ecuación
te permite calcular, ¿cierto?, el tiempo que demora en alcanzar su punto de máxima altura, que es el tiempo máximo. Entonces, de aquí, ¿cierto?, si demora 2 segundos, de aquí a acá, ¿cuánto va a demorar? Si el problema es simétrico, si de aquí a la partícula le toma un tiempo de 2 segundos, y la partícula desde aquí hasta acá le toma otros 2 segundos, ¿cierto? ¿Cuánto sería el tiempo total? 4 segundos. 4 segundos, ¿cierto? Entonces, si de aquí a acá te toma 2 segundos, ese es el tiempo máximo. El tiempo de que baja desde la altura máxima al mismo plano referencial, te toma otros 2 segundos. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo que está el móvil en el aire, ¿cierto? 2, 3, 3, algo, 4. El tiempo total sería 2 veces el tiempo máximo, porque el tiempo máximo es el tiempo que demora en alcanzar su punto de máxima altura. Lo mismo sucede si tú lanzas un cuerpo hacia arriba. Si tú lanzas un cuerpo hacia arriba, ese cuerpo con una cierta velocidad inicial comienza a disminuir su velocidad hasta que llega a un punto de máxima altura y su velocidad final vale 0. La aceleración de gravedad sigue siendo menos 10. Y cuando comienza a bajar, comienza a ganar en velocidad y llega con la misma velocidad con la cual llegó al suelo, pero en forma negativa. Por ejemplo, si este cuerpo yo lo lanzo con 40 metros partido por segundo, ¿con qué velocidad va a llegar a este punto? Si lo lanzo con 40, ¿con cuánto va a llegar aquí? Si el problema es simétrico, ¿con cuánto llega? A ver, si estamos en el plano vertical, si yo disparo una bala con 300 metros partido por segundo, 300, ¿cierto? 100, 0, y luego la velocidad final, ¿no es cierto?, en un punto máximo de altura vale 0, y ahora comienza 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, pero negativo, ¿no? Entonces, si yo lo lanzo aquí con 40, ¿con cuánto te va a llegar aquí? A ese punto. ¿Con cuánto va a llegar? 40 negativo. 40 negativo, perfecto. 40 negativo. Si el ángulo yo lo lanzo aquí con 30 grados, ¿con qué ángulo me va a llegar aquí, el suelo? ¿Con qué ángulo llega? Si lo lanzo con 30 grados, ya sabemos que la velocidad es la misma, el ángulo con que va a llegar, ¿con cuánto va a ser? Con el mismo ángulo, pero negativo, porque va a estar bajo la horizontal. Si yo lo lanzo con 30 grados, te va a llegar aquí al mismo punto con menos 30, pero negativo. El tiempo desde aquí hasta acá te demora 2 segundos, el tiempo de aquí a acá te demora 2 segundos. El tiempo total son 4 segundos. La altura máxima es la máxima altura que alcanza un cuerpo. Y el otro, ¿cierto?, el alcance horizontal máximo. Y estos 3 reglamentos se cumplen en el caso de tener un problema de carácter simétrico. Vamos con la altura máxima. La altura máxima, ¿cierto?, ocupo la ecuación general, pero la altura inicial vale 0 de acuerdo a las condiciones del problema. 0. Entonces te queda b sub 0 seno teta, lo multiplico por el tiempo. Si le puse apellido, le coloco max, altura máxima, tiempo máximo, menos un medio de g por el tiempo máximo al cuadrado. Entonces, donde diga Tmax, lo voy a reemplazar por esto. Entonces eso te queda, Hmax es igual a B0 seno de teta por el tiempo máximo, que vale B sub 0 seno de teta partido por G, menos un medio de G por el tiempo máximo, que es B sub 0 seno de alfa partido por G al cuadrado. Entonces, aquí te queda G cuadrado y te queda G. Elimino una de ellas. Entonces, aquí, ¿qué te queda en el primer término? B sub 0 por B sub 0 te queda B sub 0 cuadrado. Seno por seno te queda seno cuadrado teta, partido por G. Menos un medio, B sub 0 cuadrado, porque está al cuadrado, seno cuadrado teta, partido por, esto era G y esto era G cuadrado, te queda 1 abajo.
Entonces aquí te tienes, fíjate bien, se repite el término B0 cuadrado, seno cuadrado de G, y aquí también se repite B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de G, de seno cuadrado teta partido por G. Y aquí tengo un medio, entonces aquí le voy a colocar 2 medios, porque 2 medios vale 1, ¿no? Para poderlo asociar con eso, entonces tengo 2 medios menos un medio, ¿cuánto te queda? Un medio, que sería 1 partido por 2, y el 2 lo puse abajo y el 1 lo hice desaparecer. Entonces te queda b sub 0 cuadrado, seno cuadrado teta partido por 2g. Y esa ecuación te permite calcular esta altura, que es la altura máxima que alcanza el cuerpo, en un tiempo que es el tiempo máximo. Me falta el r, que es el alcance horizontal máximo. Entonces tengo la expresión general, xf igual a b0 coseno de teta por t. Entonces le llamo SXR, esa posición final horizontal, le llamo R, que es el alcance horizontal máximo. Eso te queda B sub 0 coseno de teta, y lo tengo que asociar con un tiempo. Ya no lo puedo asociar con este tiempo, que es el tiempo máximo. Lo tengo que asociar con el tiempo de vuelo, porque es lo que se demora, ¿cierto?, en alcanzar su punto, ¿cierto?, más alejado, 0. Y ahí. Entonces lo asocio con el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo, lo acabo de decir. El tiempo total o el tiempo de vuelo es todo ese tiempo. Si de aquí a acá demoró 2 segundos, de aquí a acá demora los mismos 2 segundos. Y por eso aquí coloco que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo máximo. Entonces te queda R B sub 0, B sub 0 coseno teta por 2 veces el tiempo máximo. Ese 2 lo paso adelante. 2 por B0 coseno teta por el tiempo máximo. Entonces eso te queda, continúa abajo, R igual a 2 B0 coseno teta por el tiempo máximo, pero el tiempo máximo ¿cuánto vale? B0 seno de alfa partido por G. Entonces aquí multiplico 2 por B0 te queda B0 cuadrado, seno de teta coseno de teta partido por G. Y aquí voy a asociar cosas. Voy a dejar solito el B sub 0 cuadrado, lo divido por G y voy a multiplicar, o lo entre paréntesis, tengo 2 seno teta por coseno teta. Y eso es una identidad trigonométrica. 2 seno teta, que es el ángulo doble, ¿cierto? 2 seno teta coseno teta lo puedo reemplazar por el seno del ángulo doble, seno de 2 por teta, por B sub 0 cuadrado partido por G. Es decir, si el ángulo de salida vale 30 grados, yo tendría que colocar para efecto de ecuación 2 por el 30, o sea, yo debería calcular el seno de 60 grados, multiplicando por la velocidad de salida al cuadrado, y lo divido por G, lo que obtengo es el alcance horizontal máximo, que es esta distancia, la distancia, ¿cierto?, que demora en alcanzar su punto de igualdad, ¿cierto?, en altura. Entonces, esas 3 ecuaciones, por favor, usted me las tiene que ocupar en el caso de tener un tiempo máximo, una altura máxima y un alcance horizontal máximo. Si el problema no es de esas características, ocupa las ecuaciones generales. Entonces me he dado cuenta que a esta altura mucha gente toma la asignatura o no ha hecho la matemática que corresponde, entonces aquí yo le coloco algunas entidades trigonométricas. Seno cuadrado teta es lo mismo que seno de teta al cuadrado. Entonces ponga 30 grados ahí. A ver, ¿me ayuda con la calculadora? Coloque seno de 30 grados. ¿Cuánto le queda? $0,5, profe. Ya, y eso lévelo al cuadrado. 0,25. Ya, ese 0,25 es el que usted tiene que colocar cuando usted tenga toda esa situación, ¿me entiende? 0,25 y no 0,5. ¿Le queda claro? Sí. Ya. Aquí usted va a colocar seno de 2 por teta. Entonces vamos a colocar que teta vale 40 grados. Entonces usted debería colocar 2 por 40, le queda 80. Entonces calcule el seno de 80 grados. El resto tampoco. 0,98. ¿Ah? 0,98. Ya, anótelo por ahí en un papelito. El resto está trabajando también, ¿verdad? Para que lo vaya comprobando. Sí, profe.
Ya, entonces ahora coloque en su calculadora, coloque 2 por el seno de, dijimos 40, ¿no? Sí, Porque 2 por el seno de 40 por el coseno de 40. ¿Cuánto le queda? Uno coma ochenta. ¿Ah? 1,80. No, no puede ser. Calculé mal. Sí, la debe tener en otro sistema la calculadora. Ya le dije que tiene que tener en el sistema D. ¿Cuánto le queda eso? 0,92. 0,92. Y tú multiplicaste 2 por 40, te queda el seno de 80 y te quedó 0,98. Usted me dijo en la primera seno de 80. Sí, 0,98. Ya, el seno de 80 grados, 2 por 40, porque el ángulo era teta 40 grados. Lo multiplicaste por 2 y te quedó seno de 80, que te dio 0,98. Entonces aquí ahora tienes que, eso será igual a 2 por el seno de 40 por el coseno de 40. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto queda? Me sigue dando 0,98. Ya, ok. ¿Es igual o no? El joven allá que Sí. me preocupa, que le quedó otro resultado. Sí, profe, ahí lo arreglé. Ya, Ahí he equivocado los dígitos, en las ya, decimales. ya, le queda lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Ya, por eso esas son lo que se llama identidades trigonométricas, si no lo ha visto con el profesor Canelo. ¿Me entiendes? Son identidades trigonométricas. Ya, ahora cuidado con esto. La función seno es una función impar y la función coseno es una función par. Es decir, la imagen es igual al otro lado. Entonces coloque seno de menos 35 grados. Seno de menos 35 grados. Menos 0,57. Ya. Ahora coloque menos seno de 35 grados. Da lo mismo, profe. Ya. Sí. Entonces, tiene que tener cuidado. La función seno, cuando el ángulo es negativo, es igual a colocar menos seno del ángulo en cuestión. Da lo mismo. Pero ese signo negativo lo puede sacar fuera. Ahí hay una coma, hay una separación, no hay un por. Entonces ahora vamos a colocar seno de menos, coseno de menos 20. Coloque coseno de menos 20. 0,93. Ya, y ahora coloque coseno de 20. Coloque coseno de 20. 0,93. Ya, da lo mismo, Positivo. ¿no? Da lo mismo que el ángulo sea menos 20 o 20 para la función coseno. Pero cuidado, para la función seno, uno, ¿cierto? Es el negativo del otro, pues es una función impar y esta es una función par. Otra cosa adicional, si la partícula sale en forma horizontal, significa, por ejemplo, aquí yo tengo una pelotita, le pego un coleto, ¿cierto? Le empujo, pum, y sale de esta manera, y cae para acá. Si esto fuese un mueble. Sale en forma horizontal, por lo tanto el ángulo de salida vale 0 grados. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Y ahora coloque coseno de 0, 1. 1. ¿Me entiende? Entonces, esas situaciones, esas cosas hay que tenerlas claritas para resolver el problema. Entonces aquí yo les coloqué un pequeño simulador, usted coloca control, ¿cierto? Ahí le pone control y va a aparecer la manito ahí. Entonces le pone en forma paralela control y la manito presiona con el mouse derecho y lo va a llevar, ¿cierto?, a ese simulador y ahí podrá jugar, ¿cierto?, para ver las diferentes trayectorias. Por tiempo no lo voy a hacer yo ahora, pero sí le voy a mostrar uno que yo tengo acá
que me es mucho más agradable. Entonces me espera un ratito y de ahí vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Este PPT ya está arriba. Señorita Constanza lo vio, ¿verdad? ¿Lo bajó? Sí, profe. Ya. Me quedan 4 minutos. ¿Alcanzan? ¿Tienen el link y el ID para la clase que viene, verdad? ¿O se termina esta hora la clase? ¿No es el mismo link, profe? Sí, sí. Debería ser el mismo. Ah, sí, esto termina a las 2:30, ¿o no? Sí, Sí, Ya, pero me quedan 4 minutos, así que después el 78 97 30 84 095, ¿no? EKFE 9C. sí, Ya, si no se pueden comunicar, me mandan un correo. Usted conoce mi correo. sí, Me mandan un profe. correo y aquí los ponemos de acuerdo, porque a lo mejor vamos a tener que hacer una clase extra. Ahí vamos a ver. Pero parece que estamos bien con la materia porque tendríamos hoy día una clase de ejercicios y el jueves tendríamos ejercicio para la prueba del viernes. Profe, ¿Sí? tenemos un problemita con la prueba del viernes. Bueno, dependiendo igual a lo mejor el tiempo que nos va a dar para dar la prueba, ¿Por porque qué? tenemos prueba de electromagnetismo también el viernes. ¿Pero con quién tienen prueba de electromagnetismo? ¿Con Álvaro Osorio? Sí, ¿Y y a qué hora la tienen? ahí sí que no sé, profe. Hoy día yo creo que nos va a decir, porque los viernes son los únicos días que tenemos clases con él, Ya, pero ¿a qué hora tienen clase? a las 2:20. Ya, pues son las 2:20, entonces yo les puedo pedir que me entreguen la prueba el sábado. Ah, ya, ya, sí, Sí, pues, así que, entonces, la prueba estaría entrando lo que es la conversión de unidades, ¿cierto? Que vimos, algo cifra significativa vimos, ¿no? sí, creo que sí. Ya, cifra significativa, análisis dimensional también vimos, ¿no? Sí, LMT ya, eso estaría entrando, cifra significativa, eh, vectores, vectores, cinemática, hasta movimiento parabólico, lo que estamos viendo ahora, ¿ya? sí. Ya, ok. Entonces voy a tratar de mostrar un simulador que tengo acá y ahí la gente se logra dar cuenta de algunas cuestiones que uno hace en forma teórica, pero aquí están simuladores parabólicos. Ahí están. Entonces tú puedes modificar, obviamente estas cosas tienen sus restricciones. Entonces, ahí. Entonces le vamos a dar una velocidad inicial de, por ejemplo, ya 30 metros partido por segundo. 30,8, me pasé. Ya, 30 metros partido por segundo. Y le voy a dar un ángulo de, vamos a bajar esto un poco, ya de 20 grados. Ahí. Y una altura cero. Ahí está el cañón en 0, 0. ¿Te das cuenta que tengo la coordenada? Yo en la medida cuando muevo esto, el cañón yo lo puedo subir, lo puedo variar, pero tengo en el punto 0, 0. O sea, hay un problema de carácter simétrico. La altura vale 0 para el cañón, está en el punto 0, 0, ahí está, ¿cierto? Y vamos a hacerlo en la Tierra, porque puedo ir variando la aceleración de gravedad.